Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto, prosiguiendo con el capítulo 11, los hechos de Mara, los diversos hechos de Mara, sección 1B. Entonces, continuamos recapitulando lo que decíamos en el video anterior. Hablábamos del árbol de la vida y hablábamos de los 12 frutos del árbol de la vida, que son los 7 sentidos internos, más los 5 sentidos físicos, son los 12 frutos, y las 10 partes del ser, como son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, son la corona sefirótica. Los 10 sefirotes son las 10 partes del árbol de la vida interiormente dentro de nosotros. Bueno, entonces, cuando la raza Lemur fue dividida en sexo, en la tercera subraza, ellos aún tenían en el árbol de la vida, es decir, en su cuerpo físico e interno, la serpiente Kundalini levantada. Entonces dice la Sagrada Escritura que en el principio la serpiente estaba erguida, estaba levantada. Entonces en la humanidad de aquella época el planeta físicamente estaba inestable, la corteza terrestre. Entonces a los seres humanos se le puso el órgano cundantiguador, la divinidad le puso el órgano cundantiguador, que es una cola que se arrastraba desde el coxis hasta el suelo, para transmutar la energía cósmica que venía de la galaxia y así estabilizar el planeta que venía descendiendo desde el mundo mental, desde el mundo astral, desde el mundo etérico al mundo físico, para que terminar de estabilizar la parte geológica y condensara bien en el mundo físico. Entonces nosotros, todos los seres que pueblan la faz de la tierra, minerales, plantas, animales, transmutamos un determinado tipo de energía cósmica y lo transmitimos al interior de la corteza terrestre. Es una retroalimentación. La tierra nos alimenta a nosotros y nosotros transmutamos la energía cósmica y se la enviamos al planeta, tanto los minerales, vegetales, animales como seres humanos. Somos antenas receptoras de energía cósmica. Entonces esa energía cósmica recibida por los humanos estabilizaron la corteza terrestre y el órgano cundantiguador le fue quitado al ser humano. Entonces las consecuencias negativas de ese órgano cundantiguador activó en el ser humano, después de la fornicación, el deseo. Y una vez que fue activado el deseo en el ser humano, empezaron a resurgir los agregados psicológicos en la psique de aquella raza Lemur, de la tercera raza. Y en masa se comenzó a la fornicación, es decir, a violar las leyes del Señor Jehová o de los dioses de aquel momento, pues, que dirigían la humanidad. Y entonces el ser humano fue expulsado del paraíso, es decir, le fueron quitados sus poderes espirituales, perdió la clarividencia, perdió la telepatía, se perdió la salida en astrales conscientes, se perdió el estado de salir en estado de jinas conscientemente, se perdió el recuerdo de las vidas pasadas, y todas las facultades interiores se perdieron. Entonces el ser humano quedó en un estado de sueño de conciencia. Se fue durmiendo progresivamente a través de las siguientes razas lemures, ¿no? Vino la raza Atlante y el ser humano siguió con su proceso de degeneración y adormecimiento. Entonces vino ese diluvio que habla la Sagrada Escritura en el Génesis. Ese diluvio no es más que la raza Atlante de aquella época, que fue arrasada a través de millones de años por diferentes cataclismos, porque resulta y acontece que la humanidad no tiene los 50.000 años, como 40.000 años, como presume la antropología actual. La humanidad actualmente tiene aproximadamente 160.000 billones de años sobre el planeta Tierra. Billones, estamos hablando de billones de años. Solo que pasa que la humanidad en el principio estuvo en el mundo de la mente, en la primera ronda, la primera raza, después la segunda raza estuvo en el mundo astral, la segunda ronda, la tercera raza estuvo en el mundo etérico, la tercera ronda, y parte de la tercera raza descendió al mundo físico, que es la raza Lemur, que es la cuarta ronda. Nos encontramos en la cuarta ronda, ¿no? Y regresando, ya en la quinta pasó la cuarta raza, pasó la quinta raza, que somos nosotros, estamos al final de la quinta raza, lo que se llama el Kali Yuga o edad de hierro, edad negra, edad de oscuridad,
y se avecina una nueva edad de oro, ¿no? Ahorita en la era de Acuario. Pero esto no va a hacer que el ser humano, llegue a niveles espirituales superiores mecánicamente. Esto es un trabajo que tiene que hacerse individualmente, conscientemente, porque en el cosmos manifestado las cosas son cíclicas. Entonces existen en el cosmos dos leyes que trabajan en forma armoniosa, y cuando una comienza la otra termina, y cuando una termina la otra comienza, que son las leyes de evolución e involución. Entonces cuando el niño nace, ¿no?, que es estado, empieza un proceso evolutivo dentro del cuerpo físico. El niño nace, va creciendo, llega a la pubertad, el niño llega a la adolescencia, y el niño llega a la edad madura, y cuando llega a la edad madura, a cierta etapa, después de los 50 años aproximadamente, comienza, allí termina la ley de la evolución interior y comienza la degradación, es decir, comienza la ley involutiva. Entonces el cuerpo físico empieza a envejecer, a degradarse, los órganos empiezan a enfermarse hasta que muere. Un árbol nace de su semilla, comienza el proceso evolutivo, el árbol va creciendo, se desarrolla completamente, da flores, da frutos, y luego que termina el tiempo de vida programado por los devas para ese árbol, comienza un proceso de degeneración en el árbol, es decir, la ley involutiva, y termina. Entonces estas dos leyes, evolutiva e involutiva, se hermanan completamente, una siguiendo la otra. O sea que el aspecto espiritual, el despertar de la conciencia en nosotros, no es algo mecánico, como se dice en el internet, que con el tiempo nosotros vamos a ser mejores y vamos a ascender con el planeta espiritualmente y vamos a convertirnos en dioses. Eso es una gran mentira. El trabajo es particular y debe hacerse conscientemente. ¿Por qué es esto? ¿Por qué decimos esto? Porque a nosotros los seres humanos se nos asigna la divinidad 108 vidas con cuerpo físico de humano. Si nosotros en esas 108 vidas, ¿verdad?, nosotros no despertamos conciencia, no eliminamos el ego que está en nuestra mente y no creamos los cuerpos interiores del ser, los cuerpos existenciales del ser, entonces al llegar a las 108 vidas comienza el proceso involutivo en nosotros, ¿no? Y descendemos al interior del planeta Tierra, a las 9 infradimensiones que están dentro del planeta Tierra, a involucionar. Es decir, es la muerte segunda, que el doble lago de fuego, que habla de nuestro Señor Jesús el Cristo en la Sagrada Escritura. Entonces, eso de que nosotros con el tiempo y con las sucesivas vidas vamos a ser mejores, esto es una fantasía que le venden a la humanidad. Eso no es cierto. Entonces a nosotros, a las almas, se nos asignan 108 existencias, y después de esas 108 existencias, si no hay un despertar de conciencia, si no hay muerte psicológica, entonces la madre naturaleza, por caridad, por misericordia, desciende el alma a los mundos infiernos para que allí le eliminen el ego y la conciencia, que está en un 97% atrapada en los agregados psicológicos, en el mundo de la mente, esa mente fraccionada en un 97%. Entonces la madre naturaleza tiene que hacer ese trabajo de desintegración en las 9 infradimensiones del planeta Tierra. Entonces es necesario que nosotros nos hagamos conscientes de esto, que con el tiempo no vamos a ser mejores ni nos vamos a autorrealizar. Entonces a las almas se le asignan 3000 ciclos cada uno con 108 existencias de cuerpo físico. Claro está que esto se sucede en varios Mahavantara y se sucede en varios planetas y en varios sistemas solares, ¿no? Entonces al alma se le da bastante oportunidad para que se autorrealice. Esta humanidad que actualmente está en el planeta Tierra es la humanidad que vivió en el planeta Luna. El planeta Luna también estuvo sus 7 razas y sus 7 subrazas. Entonces la Luna se convirtió en un cadáver, o sea, tuvo su proceso evolutivo y ahora lo agarró el proceso involutivo, o sea, el proceso de muerte. Actualmente la Tierra está en la 4ª ronda y está en la 5ª raza. Cuando la Tierra, este planeta en que vivimos, llegue a la 7ª ronda y a la 7ª raza, entonces se terminará su proceso evolutivo y comenzará su proceso degenerativo e involutivo, porque son dos leyes cósmicas. Entonces la Tierra también se convertirá en una luna, y esta humanidad que está actualmente en el planeta Tierra, entonces reencarnará en otro planeta. Igualmente las almas de los vegetales, las almas de los animales y las almas de los minerales,
¿no? Entonces así trabaja el cosmos y así son las leyes cósmicas de este planeta, del sistema solar, aquí en nuestra galaxia. Bueno, entonces, gracias por prestar su atención. Vimos la sección 11, capítulo 1, capítulo 11, parte 1, sección B, del Sutra La Perfección de la Sabiduría. Mi nombre es Moisés Duarte.